Sí, sí, prueba, test, probando. ¿Me escucháis los que estáis aquí? Bien, ¿y los que están ahí? ¿Me oyen? Sí, ¿no? Bien, se oye, se oye, se oye. Muy bien, ya estamos, Javi. El micro interior no se oye. Por eso. Comparte el link. ¿Ya has compartido el link? Pero si la rosa la has abierto desde YouTube. Y ya los que están en YouTube, los que estáis en YouTube, decid algo. No, yo no lo he abierto. Yo ya lo habías abierto tú. En breve. Muy bien. Ya está, si quieren ir entrando. Sí, comparte el link y así los estudiantes lo tienen, por favor. Y de esta manera ya estamos en directo. Ahí está el link, bien. Los que estáis en YouTube, ya por favor decidnos cómo se oye, si tenéis buena visibilidad. Estamos haciendo unas pruebas hoy. Los que estáis en YouTube, ya por favor suena decidnos bien. Cómo se oye. Suena bien al menos. Muy bien. Pues creo que ya estamos entonces en directo. Y hoy estamos haciendo unas pruebas que queríamos hacer de cara sobre todo a la conferencia del sábado. Y los que estáis aquí presenciales, os agradezco vuestra ayuda a todos, sobre todo al equipo técnico, y vuestras oraciones para el sábado. Dios mediante, vamos a tener unas conferencias tremendas. Y quiero recordar las fechas antes de orar. Vamos a estar aquí el sábado. A las 5:30 de la tarde empezaremos la conferencia con la doctora Tomasini y yo. Y después el domingo por la mañana y por la tarde vamos a seguir la conferencia. El lunes por la mañana estaremos también transmitiendo vía internet desde la célula en Sabadell. Así que el tema de la conferencia va a ser Aquí yo vengo, de la venida del Señor. Y es un material que estamos preparando, que ha sido de muchísima bendición. La hermana Cami ha estado trabajando muchísimo con los estudios y mientras compartíamos algunas de las cosas que ella ha ido también encontrando, realmente ha sido como poner fuego del altar en el corazón y yo me siento muy agradecido a Dios por estos estudios de las conferencias que queríamos haber usado para Rosas y no ha podido ser. Nos hubiera gustado estar ahí, había 42 personas apuntadas y no ha podido ser, pero el Señor está en control, Él cambió los planes y sin duda alguna va a ser de muchísima bendición poder estar aquí, transmitir en YouTube y de esta manera disfrutar de estos estudios que ya digo, para mí lo que ha puesto en mi corazón ha sido fuego y es una bendición que queremos compartir con vosotros. Deciros también que en los planes que estamos haciendo para la Fundación Bíblica vamos a seguir hablando del tema de adoración de siervos y vamos a tener un pequeño receso durante las fiestas de las Navidades. Seguimos el horario de los colegios siempre, entonces apuntad esas fechas también. Cuando los niños escapan del colegio, pues nosotros terminamos lo que sería el bloque de este trimestre. Quiero disculparme que ayer dejamos la clase, hubiera sido ayer martes cuando la hubiéramos tenido, y hubieron varios factores, uno de ellos y muy importante, el equipo técnico sobre todo lo necesitábamos, así que fue bueno trasladarlo al día de hoy y ha sido muy bueno, Señor ha aprobado que fue la mejor decisión que tomamos, porque de esta manera también hemos podido trabajar, Javi ha estado aquí conmigo y creo que todo está preparado. Pues esas eran las cositas que yo quería decir, vamos a seguir orando por la iglesia, los que han tenido COVID se encuentran bien dentro del margen. Hemos estado en una cuarentena de 15 días, pero este domingo ya tendremos presenciales y la conferencia del sábado también será presencial aquí, así que os pido oración por ello, que el Señor nos bendiga mucho. Pues esos son los anuncios que yo tenía, dejadme rápidamente comprobar que todo está bien, y creo que sí, ¿verdad, Javi? Estamos ahí en más o menos, ¿qué dice la gente de YouTube? Bien. Se oye y se ve, eso es importante. Muy bien. Pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga porque la clase que hemos preparado es una bendición tremenda y una vez más hay fuego del altar en mi corazón y quiero compartirlo con vosotros. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre, queremos darte muchísimas gracias en este día por tu bondad, tu misericordia, Señor, los privilegios que nos das tan grande de servirte, de amarte, de adorarte, Padre, de estudiar tu palabra y encontrar aquí en tu palabra estos tesoros de la ley que, Padre, muchas veces pasamos por alto por no leer bien el texto y no pensamos, Padre, y
y de repente empezamos a leer de nuevo y leemos el texto y descubrimos cosas que nunca antes habíamos visto, Padre. Y te doy gracias porque esto es lo que está pasando en todos estos estudios que estamos haciendo en Adoración de Siervos este año, Padre. Gracias porque tú estás abriendo nuestros ojos, tocando nuestras vidas, Padre, la mía mismo, Señor. Te doy gracias por el equipo técnico que hoy ha permitido poder transmitir, Señor. Gracias por su esfuerzo, su trabajo. De verdad, Padre, porque está llegando a muchísimas más personas y queremos, Padre, pedirte que bendigas a este equipo. Gracias también por la doctora Tomasini, Señor, en su preparación de mucho del material que estamos compartiendo. Y, Padre, te ruego por mí mismo, Padre, al enseñarlo, al poder compartirlo, que el fuego que hay en mi corazón llegue a la audiencia, que podamos, Señor, verte a ti en todas las cosas y, Padre, podamos poner nuestros ojos en ti, Padre, porque tú eres el amor de nuestro corazón, el latir de nuestra alma y queremos amarte y servirte, Padre. Te pido así que tú nos dirijas y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues vayamos un momento, ya así empezando la clase, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Hebreos 4, 16. Fue allí donde terminamos nuestra última clase, si lo recordáis bien, la semana pasada, hablando de entrar al trono de gracia. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante. Vamos a hablar de la oración, pero también vamos a hablar de la actitud del siervo. Y tiene mucho que ver con nuestra manera de entrar ante ese trono de gracia. En Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un versículo conocido, marcado en muchas de nuestras Biblias, memorizado por muchos de nosotros, pero a veces poco entendido. Porque este acerquémonos confiadamente nos hace a veces caer en un error en este siglo, y es que nos acercamos con esa mentalidad de esa cultura, de estos tiempos donde la gente no tiene ni respeto ni sabe lo que es la verdadera adoración al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues todo es jaja, juju, yiji, y desde la concepción hasta la muerte no entiende lo que es acercarse a Dios. Y vamos a verlo hoy de una manera muy práctica, qué significa entrar a la misma presencia de Dios. Y para ello vamos a buscar un ejemplo bíblico en el libro de Esther, capítulo 5 y versículo 1. Si abrís ahí las escrituras, por favor, en Esther 5:1. Perdonad. El libro de Esther, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: 3 días después, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio, donde estaba el trono, y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿qué deseas, Esther? Te daré lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Si no habéis leído la historia de Esther, os animo a que lo hagáis y veáis esta tremenda historia de un libro donde el nombre de Dios no aparece. Y es curioso eso. Los judíos en la sinagoga, a los gentiles, nos permiten tocar el rollo de Esther, el escrito de Esther, porque el nombre del Señor no aparece. Pero aunque no aparezca su nombre, las lecciones espirituales de Esther, de la providencia de Dios obrando de maneras extraordinarias, nos muestran realmente verdades para nosotros hoy, en el siglo XXI y en esta clase de adoración. Porque Esther se va a acercar al rey con la actitud correcta y con una actitud que debéis recordar que ella era la reina, era la esposa escogida entre muchas esposas que tenía este hombre. Ahora, nos abre los ojos a la lección que vamos a poner. ¿Cómo nos acercamos al Rey de Reyes, al Dios de dioses, al Todopoderoso? Nosotros, siervos, y nosotros, viles mortales. Pablo, por ejemplo, era un maestro de la ley y cada vez que él usa algún versículo sabía lo que decía y recordaba algunos de los pasajes del
del Antiguo Testamento. Ahora, en el tiempo en que él vivió, a nadie con 3 dedos de frente, por así decirlo, se le hubiera ocurrido presentarse ante el emperador de una manera y de una actitud, no sé, pasota, por así decirlo, sin una reverencia. De hecho, nosotros en el ejército hoy en día se nos enseña cómo hablar al rey de España. Tenemos que usar vuestra excelencia, usía mi general, o hablar con palabras que aún suenan como altilocuentes, pero te estás dirigiendo a un rey mortal. Esther sabía que ese hombre, que además era su marido, representaba ni más ni menos que todo un imperio. Y su actitud de Esther era buscar gracia delante del rey. ¿Y cómo se comporta ella? Mira el versículo 4. Es cómo se comporta. Ella respondió, Su Majestad, Excelencia, Usía, como diríamos en castellano, he preparado un banquete en su honor. Si le parece bien, quisiera que usted y Amán asistieran. Mira la actitud de esta mujer. Mira su corazón. Tiene una actitud de ruego, de humildad. No entra ante el rey con una prepotencia. No entra con una actitud de, hey, aquí estoy yo, sino casi en forma de súplica. Estamos hablando de su esposa. ¿Ves lo que estoy diciendo? De su favorita. Esther era la favorita. Estamos viendo que halló gracia. Y eso tiene que ver con ese amor genuino. Pero eso no implicaba dirigirse con irreverencia hacia lo que él representaba. Un descuido hubiera significado el fin para esa reina. Y ella lo sabía. Había sido educada a cómo dirigirse ante él. Y por eso le llama Su Majestad. ¿Estáis conmigo? ¿Podéis imaginaros lo que eso significa? Rompe esquemas, ¿verdad? En una sociedad, como estábamos diciendo, donde esto parece casi ridículo. Quizás digas, ¿me estás diciendo que debo usar la misma terminología y que debo ser como Esther? Pues no sé, a lo mejor María, esta noche cuando te acerques a Javi, que está ahí, le dirás, Su Majestad. Bueno, Sara llamaba a Abraham Señor. No estoy diciendo eso. Estoy enfocándome en cómo nos acercamos a Dios. Porque hemos leído un versículo que dice, acerquémonos confiadamente. Y recordemos que Pablo, maestro de la ley, sabe toda la ley, sabe todas las historias del Antiguo Testamento. Él era un rabino y conocía bien el libro de Esther. Y si Pablo escribió el libro de Hebreos, que yo pienso 99,9% que lo hizo, entonces nos habla del corazón de Esther como ejemplo de cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. ¿Entendéis esto? Si tus palabras son palabras de irreverencia, son palabras que incluso te suena esto como, ¿qué estás diciendo? Entonces que no estamos entendiendo cómo es Dios. Ahí viene el problema. Tal vez incluso que no tenemos reverencia incluso hacia Dios. Y esto que estoy diciendo tiene mucho, mucho peso. Porque en las iglesias, hablo en un cristianismo general de hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Vemos show y vemos circo, ¿verdad que sí? Pero en nuestra vida personal, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo? Y dejadme compartir algo, tal vez personal, en mi propia lucha en la oración, porque creo sinceramente que la obra de Dios tiene que ser hecha a través de la oración. El creyente, el siervo, tiene que tener músculos en las rodillas, por así decirlo. Tiene que orar. Ahora, no caigamos en el error de pensar que uno tiene que tener cierta postura, he hablado de las rodillas, o de levantar las manos, o de poner cara de mártir para orar. Sin embargo, la religiosidad nos ha llevado a esos puntos de incomprensión de la vida de oración. El Señor nos dice en su palabra, orad sin cesar. Es el versículo más corto que hay en la Biblia. Eso nos muestra no una actitud del cuerpo,
sino una actitud del corazón. Una continua vida de oración, porque continuamente estamos delante de Dios. Continuamente. Él sabe lo que hacemos. No somos más santos cuando estamos aquí sentados en la iglesia que cuando estamos preparando la comida en la cocina o lavando la ropa o llevando a nuestros hijos al colegio o yendo a trabajar. Cada uno de nosotros y vosotras, todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea que comamos o veámoslo, hagámoslo para la gloria de Dios. Nuestra vida no está dividida entre lo secular y lo sagrado. Toda nuestra vida es sagrada. Es para la obra de Dios. Pero eso nos lleva a una realidad que también debe haber en nuestro corazón. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Con reverencia o sin ella? Yo cuando a veces hablo con el Señor y os digo, le hablo como, es mi amigo, es mi Padre. Y yo no hablo a Joel diciéndole, oye Joel, ¿me oyes Joel? Oye, respóndeme Joel. ¿A que no? Es Joel, es mi amigo. Bromeo con él, le hablo con él. A veces bromeamos. Pero nunca le he faltado el respeto, ¿verdad que no? No. Nunca he faltado el respeto a alguien que amas. Al contrario, le hablas con respeto, con ternura, sí. Pero tu vida con esa persona implica una comunión, una relación basada en el amor, en la verdad y en el respeto. ¿Entendemos ahora cómo debemos acercarnos al Señor? Una de las mejores maneras de ver este ejemplo vivo y directo es a través del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Si podéis abrir ahí la Biblia, marcaremos algunos versículos que creo que son importantes. Yo doy tantas gracias a Dios que nos dio Juan capítulo 17, porque vemos al Señor Jesucristo directamente orando al Padre. Siempre he pensado, ¿cómo es posible que esa oración quedara registrada? ¿Estuvo Juan ahí cerca escuchándole? Ahora, yo no sé vosotros, a mí me gusta, a veces, no siempre, me gusta hablar, orar al Señor en voz alta. Me gusta hacerlo, me hace sentir más cercano. Bien, me pregunto si el Señor estaba orando en aquel momento en voz alta, no lo sé. O tal vez el Espíritu Santo de Dios iluminó a Juan para que escribiera estas palabras. A diferencia de Mateo, cuando los apóstoles dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Recordad? Y el Señor le dice, cuando oréis, orad. Y le da una oración ejemplificar, un ejemplo de oración. Pero aquí no está enseñando a orar. Aquí el Señor está orando. Hablando con su Padre, que es el mismo, aunque nos cuesta entender en el seno del misterio de la Trinidad. Y cuando Él ora, mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Muy importante que veamos el lenguaje que usa el Señor Jesucristo con su Padre. No hay más cercanía que esa. Un hijo hablando al Padre, una esposa hablando a su marido, pero vemos cómo se acercan Esther y el mismo Señor Jesucristo. En ninguna manera o forma Cristo muestra irreverencia. Le llama Padre, pero hay más. La palabra es epairo, enaltecer, levantar, alzar.
Cristo se humilló delante del Padre. Cuando Él levantó los ojos, el versículo 1 lo dice, ¿verdad? Lo hemos leído ahí. Habló Jesús y levantando los ojos, Epairo, esa actitud de tú estás ahí arriba, yo estoy aquí abajo, tú eres grande, eres extraordinario, tú eres el poderoso, yo elevo mi oración a ti. No estamos hablando al mismo nivel, estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Y entonces, la humildad y el quebranto empieza con nuestra actitud. ¿Lo veis? No es una actitud orgullosa de ordenar a Dios, es una actitud de levanto mis ojos, yo sé que estás ahí escuchándome, pero Señor, mi actitud es de humildad. Cristo se humilló delante del Padre, elevó sus ojos como símbolo de enaltecer al Padre hacia el cielo. La palabra es eis en griego. Una vez más, hacia arriba, como quien entra al trono de gracia, al trono del cielo, porque la palabra es auranos, que quiere decir justamente la morada de Dios. Y entró ahí Cristo con una actitud humilde, temblorosa ante el Padre, no porque le tuviera miedo, pero le tenía respeto, le tenía adoración, tenía en su corazón esa admiración extraordinaria al Todopoderoso que era Él mismo. Pero que con esas palabras, con esa actitud que Cristo, nuestro Maestro, nos enseña, nos sirve de ejemplo a nosotros para saber cómo acercarnos al trono de la gracia. Porque hemos leído en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente. Y eso no quiere decir irrespetuosamente. El Hijo expresa reverencia en su trato cuanto más nosotros debemos hacerlo. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto más? Porque nosotros, siendo hijos, y somos hijos, somos adoptivos. ¿Cuánto más debería haber en nosotros gratitud de haber sido adoptados hijos? Yo he conocido a hijos adoptivos que a veces son más buenos y fieles que los hijos de la carne, os lo digo así. Porque agradecen de todo corazón lo que esos padres que los han recibido como hijos han hecho por ellos. Y en el ministerio, y lo vais a ver si servís al Señor, vais a ver que Dios va a daros hijos adoptivos, como Pablo y Timoteo. Y os va a dar relaciones más profundas que otras relaciones humanas incluso. Y aquí vemos al verdadero Hijo en una actitud de oración de respeto. Esta oración no solo Jesús expresa reverencia en su trato al entrar al cielo, sino mucho más. Una obediencia total. He acabado la obra que me diste que hiciera. Señor, he cumplido tus órdenes. He hecho aquello que tú me dijiste, sin cuestionamiento, sin pretextos, sin excusas de tiempo, de salud, de cansancio, de enfado, de frustración o metas propias, sino que su meta propia era lo que leemos en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Lo habéis visto? Y sabes una cosa, nuestra vida le pertenece al Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. El propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios. Y Él es tan bueno que nos da un montón de cosas a nuestro alrededor para que disfrutemos. Pero la realidad de nuestra existencia debe ser buscar la gloria de Dios, no la nuestra. Y no es fácil. No es fácil porque la carne te va a arrastrar a buscar tu propia gloria. Cuando veo esos predicadores que lo que hacen es hincharse a sí mismo y parece que son... Recuerdo las palabras de Cristo cuando dijo, gloria de los hombres no recibo. A otro no daré mi gloria. Y en el libro de Isaías me habéis robado mi gloria. Es realmente escandaloso, si no deprimente, ver esa actitud de hombres que dicen ser siervos. Y como pasaba en la Inquisición, y un poeta español dijo una frase que quedó grabada en mi memoria, que decía, con la cruz en sus pechos, pero el diablo en sus hechos. Y así muchos de los que claman y dicen servir a Dios, en vez de buscar la gloria de Dios, buscan la suya propia.
Dios nos guarde de esto. Entendamos que todo esto tiene mucho que ver con los líderes que estudiaremos, bueno, las próximas clases. De hecho, vamos a estar estudiando líderes. Veremos también, y hemos visto a Saúl y vamos a seguir hablando de él. Pero, ¿sabéis? Ver el ejemplo negativo también de ellos nos va a ayudar a nosotros a saber cómo andar en nuestra vida cristiana, en la senda del justo o en la senda del ego, del yo, de la gloria propia, de la religiosidad, de la oscuridad. Si hay un corazón quebrantado, el verdadero siervo de Dios busca glorificar al Dios y al Padre en esa actitud que Cristo dijo: Señor, yo he terminado la obra que me has dado a hacer. Mirad el ejemplo de Cristo que nos ayudará a poder clamar: soy siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, hice. Qué ejemplo tan extraordinario. Y no estoy intentando rebajar el carácter de vosotros o nuestro, aquellos que servimos al Señor, sino exaltar a Cristo, porque ahí viene el error. Ahí viene el error. Ahora, no lo que el siervo cree, concluye, piensa o imagina que debe ser lo que al rey agrada. Tal y como ocurrió con Caín, te ofrezco lo que yo quiero y como yo quiero. Creo sinceramente que en nuestra iglesia y en las iglesias hermanas y los hermanos que están sirviendo aquí buscamos hacer la voluntad de Dios. Pero vais a ver más y más un cristianismo sin Cristo. La Biblia nos exhorta y nos dice que en los últimos tiempos eso es lo que iba a pasar. Y estamos viendo la religiosidad de Caín, el sacrificio de Caín, tomando lugar del verdadero sacrificio a Dios. Lo que yo quiero, como yo quiero, mi religión. Señor Jesucristo dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y te preguntarás: ¿y cuál es la obra que tengo que hacer yo entonces? La misma. Es muy fácil. Tienes que glorificar al Padre. Esa es nuestra obra. No es levantar imperios religiosos. No es levantar una gran iglesia. No es ser un predicador en YouTube. Ya no digo ya en la tele o en la radio como años atrás. No es nada de eso. Es: Señor, glorifícate tú en mi vida. Todas las cosas que aprendemos de Cristo debemos aplicarlas en nuestras vidas. Él es nuestro referente, Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro todo. Por lo tanto, debemos buscar no hacer simplemente, sino ser. ¿Y cómo somos? Cuando obedecemos la Escritura en vez de líderes que corrompen la Escritura. Yo hace años, recuerdo cuando era jovencito, el Señor me llamó a predicar. Como predicador, yo tenía 15 años. Y yo empecé a orar después de leer la vida de Hudson Taylor, todos esos misioneros, William Carey. De verdad, esos misioneros tocaban mi vida. Yo decía: Señor, usa mi vida, yo quiero ser usado. Recuerdo ir a la montaña y ponerme ahí de rodillas llorando y diciendo: Dios mío, usa mi vida, quiero que uses mi vida. Y años más tarde me di cuenta del error de esa oración. Tuve que pedir perdón al Señor. ¿Sabéis por qué? Porque si Él usaba mi vida, diré: el Señor me ha usado, soy importante. Empecé a cambiar mi oración y dije: Señor, glorifícate tú en mi vida. Glorifícate tú en mi vida. Hazme fiel a lo que tú me has dado a hacer. Y doy gracias al Señor que hoy estamos aquí transmitiendo en YouTube, alcanzando a un buen número de personas. Buen número. Y no menosprecio en la vida una iglesita pequeña, porque no hay iglesia pequeña. Si hay un pastor que me está oyendo y es pastor de una congregación pequeña, hermano, glorifica a Dios. No dejes que los números te intimiden, ni pretendas buscar los números para creer que Dios está usando tu vida. Glorifica a Dios. Vamos a ver un momento a Samuel. Recordad al pequeño Samuel, ya mayor, profeta. Él dije: si le sirvierais, recordando esa promesa, ese reto, perdonadme, que Él manda. Si nos quedamos con las palabras servicio como tal, entonces viene el problema. Durante años se ha considerado el servicio en el edificio, en la iglesia, o también el servicio en obras de caridad, en la obra social,
La gente quiere hacer, porque se siente importante cuando hacemos. Y cuando no hacemos, ¡bah! No estoy haciendo nada para Dios. Es lo que pensamos. Ahora bien, la palabra quiere decir otra cosa. La palabra servir es abad en hebreo, que quiere decir adorar, desempeñar, ejercer, honrar, labrar, sujetar, siervo, servir, ministrar. Y eso muchas veces va a incluir en nuestra vida de glorificar a Dios, estar detrás de bambalinas, creo que se dice, donde el telón no está, donde nadie te ve, no eres el protagonista. Estás ahí detrás, glorificando a Dios y buscando su rostro. Creo sinceramente que la oración es el ministerio más importante de la iglesia, porque implica el contacto directo, la comunión directa con Dios, clamando a Él que Él sea glorificado, pase lo que pase. Podríamos decir que es la vida misma que está en adoración, orad sin cesar, que desempeña, ejerce, honra, labra, ministra la gloria de Dios en cada parpadeo, en cada latir del corazón. Estoy diciendo, Señor, quiero vivir para tu gloria, desde lo más íntimo pensamiento, y Dios conoce nuestros pensamientos, hasta lo que conscientemente nuestro cuerpo hace. Todo lo que yo soy busca glorificar al Señor. Y sabes, cuando haces eso, Dios te abre puertas y caminos que nunca antes habías imaginado. Y empiezas a disfrutar la vida. Porque te das cuenta que no estás regido por una serie de cosas que te atemorizan y te esclavizan, sino que la gloria de Dios es el llamado. Y no quieres simplemente hacer, sino servir. Compartía hace pocos con alguien una frase que alguien me dijo y aprendí rápido sobre pisar el césped. ¿Qué pasa si pisas el césped? Pues no pasa nada si pisas el césped. Pero muchas veces nos sentimos tan miedosos, temerosos, que nos frenamos y hacemos que nuestras vidas no tengan todo el esplendor, toda la gloria que Dios ha preparado para ser glorificado en nosotros. Nos atemorizamos y, como he dicho, la actitud empieza a desvanecerse en nuestro corazón. Y ese es el énfasis, lo entendemos. Servir no quiere decir hacer, servir quiere decir ser. Servir quiere decir, estoy teniendo una comunión con el Señor tan preciosa. Y sabes, si tú amas a Dios y si de verdad, déjame controlar mi tiempo, si de verdad amas al Señor y estás ahí en todo, Dios va a usar tu vida. No vas a poder estar quieto. Es como el perfume, cuando tú te lo echas encima, no vas diciendo a todos, ¡hey, mirad qué perfume que llevo! ¿A que no? Se huele. Y a algunos la falta de perfume también se huele. ¿Ah? Pero cuando uno lleva el perfume, lo comparte, sale de ti, y es la vida perfumada en Cristo lo que hace que seamos una bendición para muchos. Por eso es que no nos tenemos que desanimar cuando no podemos hacer. Tenemos que desanimarnos cuando no somos, cuando no tenemos un corazón que glorifica a Dios. Entonces sí, desanimémonos y busquemos la razón por la cual no le glorifica. Samuel dijo, si oyeres. No solo es servirle, es oírle. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hemos hablado mucho de oír y escuchar. Hay dos diferencias. A veces te oigo, pero no te escucho. Y los varones sabemos bien hacerlo, Joel, Javi, que estás por ahí. Hacemos en ese punto neutro donde ya no escuchamos lo que nos dicen, desconectamos. Ahora, la palabra oír es una palabra muy bonita en hebreo. Es la palabra shema o shama. Shema Israel, Elohim Adonai Echad, creo que era así en hebreo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es el Shema. Es ese dicho que Israel hoy en día en la nación lo repite. Quiere decir advertir. Aquí no es lo mismo oír que escuchar. Cuando dice, oye Israel, soy advierte. Escucha, es una advertencia, es un punto de atención a ser obediente. Atender rápidamente, con una manera inteligente. Te estoy oyendo, te estoy escuchando y estoy filtrando todo lo que me dices. Y eso es, no sé si habéis escuchado los Marines o los Rangers, esto viene más de los Rangers. Si lo habéis visto en una película, seguramente habéis visto en las películas cuando dicen ¡Hua!
¿Lo habéis escuchado alguna vez, Joel, en las películas de guerra? ¡Hua! Y tú dices, ¿qué es eso? Pareces un mono diciendo ¡Hua! ¡Hua! En inglés quiere decir heard, understood and accomplish. Son las siglas para decir, te he oído, lo he entendido y voy a hacerlo. ¡Hua! En japonés decimos os, arigato. Te he oído, te he escuchado, voy a hacerlo. Shema, te he oído, te he escuchado, voy a ser obediente. Es un grito. La palabra, cuando oyes la voz del Señor, no es una voz de ratoncito. No, estoy huyendo ya de la voz de ratoncito. Es una voz de trueno. Es una voz fuerte, rugido, resonar. La palabra es kol en hebreo, tronar, grito. Eso es la voz de Dios cuando nos habla. Y esa es la voz que a veces no escuchamos. Sin embargo, muchas veces el Señor nos habla con un tono apacible y un tono que nos lleva a Él más cerca. Veamos un ejemplo. En Isaías capítulo 6 y versículo 1. Tenéis ahí la Biblia, podéis abrirlo. Los que estáis ahí en YouTube, por favor, también abrid las Escrituras. Dice así, Isaías 6:1. En este año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, kol en hebreo, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fijaros que no cantaban, ¿eh? Nosotros cantamos el himno, Santo, Santo, Santo. Daban voces, kol, fuerte. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Qué dijo? Ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Veis la actitud de Isaías? Cayó como muerto. Por eso yo no me creo a ninguno que dice, he oído la voz del Señor dándome una buena revelación. ¿Sí? Tontería y media. Si hubieras escuchado la voz de Dios, hubieras caído como muerto si no hubieras muerto. Porque Dios es soberano y poderoso. Hemos abaratado tanto a Dios mismo que le hemos hecho un amigo que va con nosotros de pesca. Fijaros quién es Dios. Y cuando entramos al trono, hebreos, acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos sabiendo a quién nos acercamos. No estamos viendo a cualquiera, no estamos ante un fulano, mengano, sotano, ni nuestro amiguillo, estamos ante el Dios Todopoderoso. Y está sentado en el trono y en su majestad, el mismo trono que Isaías vio y cayó como muerto cuando escuchó a esos ángeles diciendo, Santo, Santo, Santo. Y Cristo es el mismo. Sí, es el mismo. Y a la vez ya no es el mismo. Porque ahora Cristo se ha sentado a la diestra del Padre. Su ministerio terrenal como hombre finalizó cuando Él resucitó de entre los muertos. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Apocalipsis 1:13 nos muestra la revelación de Cristo ahora. Y os aseguro que no es, como muchas veces lo pinta la Iglesia católica, apostólica y romana, que de Iglesia no tiene ni merece el nombre tan siquiera, pero a un Cristo derrotado. Dice Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellas eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué hizo? ¡Aleluya! ¡Amén, amén, amén! ¿Qué dice? Cuando le vi caí como muerto, igual que Isaías, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, y él lo dijo, Cristo le dijo,
no temas. Yo soy el primero y el último. Cristo le dijo, no temas. No temas. Esa es la confianza que podemos tener al acercarnos, que Él nos dice, no temas. Eres mi hijo. Tienes entrada libre al trono, pero nunca olvides que es un trono. Juan también cae como muerto. Así que donde hemos sacado que podemos entrar pegando portazos a Dios, exigiéndole a Dios, siendo Dios el mago de la lámpara maravillosa. Y yo sé, yo os estoy viendo a vosotros que estáis aquí presencialmente, no veo a los de YouTube, pero os conozco a muchos de vosotros que no tenéis esa actitud y doy gracias a Dios por ello. He orado con muchos de vosotros y veo vuestro corazón y vuestro ardor y a veces oro con algunos de vosotros y veo la confianza que tenemos con el Señor y hablamos con Él como nuestro amigo. Y a veces uno ora y el otro responde y estamos ahí hablando con el Señor. Ese es el corazón de alguien que ama a Dios y que le conoce. Porque uno se da cuenta cómo es la comunión de un creyente en su vida de oración. Y muchas veces ponemos tantas palabras bonitas en la oración para sonar bien en público. Y nosotros, teólogos, que tenemos una verborrea increíble porque hemos leído pues desde Agustín de Hipona a San Pancracio, sabemos hablar bien en público. Y cuando oramos decimos, Señor amado, gracias por... ¿Ah? Y esa es la vida de oración pública. Y qué triste, qué triste. Porque tenemos que orar con un corazón tierno, con un corazón humilde. Si queremos adorar verdaderamente al Rey de Reyes como siervos, tenemos que buscarle en la intimidad de nuestra habitación. Leí un pensamiento una vez y dije, qué cierto que es. ¿Sabes que tú y yo somos lo que realmente somos en la intimidad de nuestra habitación? Cuando nadie nos ve. Ahí somos. Ahí somos. En nuestras familias somos. Yo puedo pretender, y a veces lo he hecho, y he tenido que pedir perdón al Señor y también a las personas, ser el pastor, ¿verdad? Yo soy el pastor, sí. Sí, hermana, ¿puedo ayudarte en algo? Lo que quieras, haré por ti lo que necesites. ¡Ja! El pastor. Y Dios me ha tenido que dar una buena paliza por eso. Cuando en realidad mi corazón tiene que ser el mismo corazón cuando estoy aquí en el púlpito que cuando estoy ahí fregando el suelo si hace falta. Es la gloria de Dios. Es buscar de verdad su alabanza y su comunión. Volvamos a Esther por un momento. No os he contado el final de la historia. Dejadme en estos pocos minutos que quedan de clase contaros el final de la historia. Lo sabéis, ¿no? El rey miró a Esther y le dijo, ¿qué haces aquí, pequeña? No. Extendió su cetro. Ella no tenía permiso para entrar al trono real. Según la ley establecida en aquellos entonces, para poder entrar al rey tenías que pedir permiso y antelación, y era él quien llamaba a sus esposas a la elegida cuando él quería. Esther rompió todas esas leyes y se presentó sin saber lo que iba a pasar. Podía haber perdido la vida. El rey extendió su cetro. Es un símbolo en la cultura antigua de misericordia, de aceptación. Y Esther, extendiendo su mano, nos dice, tocó el cetro. Me encanta esa imagen bíblica. Porque nosotros, al acercarnos a Dios, nos ha permitido extender nuestras manos vacías y tocar su cetro de misericordia. Él podía habernos pegado con el cetro y echarnos de ahí. Nuestra posición no es de exigencia a Dios, sino de caer alzando nuestros ojos a Él y diciéndole, gracias Señor porque tú me oyes en la vida de oración. Por eso he empezado diciendo en esta clase que
una de las lecciones que queremos aprender y yo necesito desarrollar más en mi vida, es una actitud de actitud y oración. Es decir, ¿qué actitud tengo en mi vida de oración? Cuando cambio mi actitud y me acerco a Dios confiadamente, con reverencia, y le busco con todo el corazón, entonces es así que estoy viviendo la verdadera vida espiritual, no de otra manera. Yo he cometido el error por muchos años de ministerio y empecé mi pastorado, yo tenía que 24 años, si recuerdo bien, por ahí un poco más, 27 años, más o menos. Era un crío. Y vine con todo ese intelecto, con todos los... En ese entonces eran 2 bachelors y una maestría, 7 años en el seminario teológico en la universidad. Oxford, era nuestra universidad, era Oxford. Eran así, llevábamos la toga, llevábamos todo eso, todo los mismos colores de Oxford. Y vine con esa mentalidad, Oxford. Y los años me han enseñado, estoy en la lección aún, de ver que la vida cristiana es comunión con Cristo. Y que yo por años he enseñado academicismo a la iglesia. Y han aprendido bien. Creo que alguno habrá dicho, no sé lo que el pastor decía, pero sonaba muy interesante. En estos últimos años, por la bondad de Dios que ha hecho muchas cosas en mi vida que yo no merecía y ha tocado mi corazón con herramientas que Él ha usado para su gloria, estoy aprendiendo que no es tan importante saber, o sea, hacer y saber, sino ser. No saber, ser. Y eso es lo que quiero transmitir ahora en este momento de nuestro ministerio donde el Señor viene. Y donde la oración nuestra cada día, de verdad, cada día, ha de ser: ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Porque si nuestro corazón no arde, vamos a crear un callo, una frialdad, una postura, pero no una comunión con Cristo. Yo os animo, estudiantes, a que después de esta clase, cuando vayáis a casa, busquéis al Señor. Sentaros, poneros de rodillas, no importa cómo andad por el camino. A mí me gusta andar y hablar con el Señor. Me gusta, porque sé que Él me oye. Y le pido que Él sea glorificado en mi vida. Él ha extendido su cetro de misericordia hacia mí. Puedo entrar confiadamente, con reverencia. Creo que es lo que necesitamos en nuestros ministerios. Y si lo encontramos, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón y hacemos eso, nuestro ministerio cambiará y marcaremos la diferencia. Porque Él es nuestro Padre y nuestro Rey. Bien, se me han terminado los apuntes, así que deberé terminar aquí la clase. Pero sé que el Señor está tocando vidas, corazones, y gracias a todos los que estáis ahí. Pastor Freddy está ahí también. Y quiero agradecer a todos los que sois de la iglesia. La hermana Cami también está ahí siguiéndonos y trabajando duro. Y como os compartía al inicio de la clase, estos estudios los preparamos ella y yo para el beneficio de todos nosotros. Pero el primero en ser tocado soy yo mismo. Y doy gracias a Dios por ello. Quiero pediros oración por las conferencias del sábado. Sábado estaremos aquí. De hecho, he puesto ya las sillas para ver cómo quedaban. Si no os gustan esas butacas, buscaremos otras butacas. Vamos a buscar butacas chulas. Pero creo que el fondo más o menos queda bien. Vamos a ver cómo usar también las dipos que tenemos preparadas. Y el sábado estaremos ella y yo aquí. El domingo llevaré yo el culto y las enseñanzas. Yo le pedí a ella que me ayudara también, pero al ser domingo y para no herir la sensibilidad de nadie, nosotros no creemos en mujeres pastoras, pero sí que creo que la mujer tiene un ministerio importante en la iglesia local también, y es algo muy bueno. Pero al ser domingo, ser culto de oración, pensamos que sería mejor enseñar yo en esa ocasión, predicar yo por la mañana y por la tarde. Y el lunes
las 12. Vamos a transmitir a través de YouTube solamente, pero os invito a que veáis la clase. Vamos a hacerlo desde la célula ahí en Sabadell y seguro que será de bendición, porque el estudio es increíble. No os puedo adelantar nada, pero es increíble lo que vamos a aprender. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta o hay alguna cosa que queráis decir. El horario de las conferencias, hermano Pastor Freddy, ¿dónde estás? Ahí, en esa cámara. Mira, las conferencias, hora española, ¿de acuerdo? Sábado a las 5:30 empezamos. Tendremos 2 sesiones, sábado a las 5:30. Domingo a las 11 de la mañana tendremos la Cena del Señor. Lo haremos un poco diferente porque forma parte de las conferencias. Así que tendremos la Cena del Señor y yo estaré enseñando en esa cena en cuanto al contenido escatológico, profético y el gozo de la Cena del Señor a las 11. Tendremos 15 minutos de descanso y a las 12 será la predicación, el tiempo de predicación a las 12. Y por la tarde a las 6:30, 18:30, horario español. Y el lunes a las 12 del mediodía. Si todo va bien, el equipo técnico me ayuda, ¿verdad, Javi? Y están también por ahí, Carlos también, todos los que estáis en el equipo técnico, si podéis ayudarnos, sobre todo el sábado y el domingo, todo esto quedará grabado en YouTube, así que si alguien se pierde, estáis trabajando, lo que sea, podéis verlo. Nos hubiera gustado hacer esto ahí en Rosas, será el año que viene, si el Señor no viene antes. Ya veréis cuando veáis las cosas que os vamos a compartir el sábado y el domingo y el lunes, que el Señor está muy, muy cerca, muy cerca. Muy bien, pues son los anuncios. No sé si olvido algo, si no, podéis compartir. De nada, Freddy, de Cana, si hay alguna cosa también que necesitamos recordar, puedes ponerlo ahí en el chat o nos dices. Judith, María, ¿alguna pregunta? María tiene preguntas. Muy bien, pues vamos a terminar entonces con una oración y Javi, ¿puedes orar tú para terminar? Vamos a orar entonces. Para tocarnos, Señor, a mí y a las personas que nos escuchen, Señor, que podamos, Señor, acercarnos a ti, Señor, poder ser siervos verdaderos de ti, Señor, y sobre todo hacer las cosas de corazón, Señor, que nuestro anhelo sea amarte, Señor, glorificarte, Señor, honrarte y ser luz tuya, Señor, aquí en la tierra para las personas que no te conocen, Señor. Te pido también que tú bendigas los vídeos de YouTube, Señor, y que llegues a las personas que anhelan conocerte, Señor, y te están buscando. Te lo pido todo en tu nombre. Amén. Muy bien, pues nos vamos a casa a cenar el sábado 5:30. Estamos aquí. El Señor os bendiga y gracias por estar en la clase.